Shalom familia, quienes habla su hermano Rudolf Luis Reyes Morales de la Quejilada de Yeshua. Un saludo cordial a todos mis hermanos que están dispersos por este mundo y darle la gloria a nuestro Padre Celestial Jehová Sebaot y a su Hijo Yehoshua Hamashiach por permitirme nuevamente una vez más el poder estar con todos ustedes y el poder estar y llevar a cabo esta serie de audio para edificación de su cuerpo para todos mis hermanos de la Quejilá, aún los dispersos por este mundo. Quiero aprovechar la oportunidad también para saludar a nuestro mentor, Mori Aarón Morales y su amada esposa, la Mora Aracelis, y a los demás miembros y cuerpo del Mesías, a mis hermanos, los Morines. Saludos cordiales también para ellos. Vamos a dar inicio entonces a una oración para comenzar con el tema de hoy, que le he titulado ¿qué comeremos y en qué fiesta? Antes de comenzar, por supuesto, la oración, como dije. Padre, te damos gracias, te damos toda la gloria y la honra. Bendito eres tú, Rey del universo, que nos permite el poder estar nuevamente con todos mis hermanos y el poder disfrutar de tus enseñanzas para tu gloria y honra. Gracias por nuestro Mesías, Yehoshua Hamashiach, que lo diste para redención de no solamente del pueblo de Israel, sino también a los dispersos, a las tribus que están mezcladas y a todos los gentiles ahí heridos a ese pacto, que tú estableciste a través de Mashiach. Así como es Israel un ejad, así lo somos contigo, Padre Santo, un ejad. Así que bendiciones, Abba, por todo lo que nos da en el nombre de Yeshua. Amén y amén. Bien, dicho esto, quiero hacer una breve introducción para dar inicio al estudio. En el pueblo de Israel, antes que el Padre le diera la Torá y no fuese tierra ya como Israel, hoy por hoy conocida, sino que era Canaán, lo que era Medio Oriente era normal, la costumbre, las comidas, que tuvieran bebida y una serie de cosas que ellos hacían. La comida más típica, lo que era en esa zona, era el pescado. Y por supuesto que el pan, los granos, la fruta seca, todo eso era parte de ello. De hecho, vemos cuando Caín peca, ¿cuál es lo que ofrecieron ellos? Caín ofreció ¿qué? Las hortalizas. Y a ver, los animales, la oveja. Sin embargo, vemos también que el Padre, después que saca a Noé del arca, prepara alimentos, ya podían comer, la sangre no era permitida. Prepara el huerto, la viña, y el Padre no le había dado instrucciones todavía, pero sin embargo, lo que era el tipo de animal y de la manera que debería de ser muerto en este caso, ellos tenían conocimiento, porque él lo iba transmitiendo de generación a generación. En Abraham, bueno, por supuesto, a Isaac a sus hijos. Y digo esto porque el mismo José, estando en Egipto, me imagino que él tenía que seleccionar la comida que él iba a comer, porque recordemos lo siguiente, en toda la cultura, desde los egipcios, los que estaban antes, los Ugarit, toda esa gente tenía sus costumbres. Normalmente la costumbre era que esa comida estaba consagrada a un ídolo. Y sin embargo, no solamente el ídolo, sino al gobernante que era de turno, también se le honraba. ¿Se le honraba de qué manera? Ellos daban gracias, porque no solamente el Dios, sino que también el gobernante era como que era el Dios, y gracias porque
por decir el rey de Egipto, nos da los alimentos. Ahora, cuando el Padre selecciona y ya a Moisés, el mismo Moisés también estando en Egipto, me imagino que tuvo que aprender a seleccionar su comida por la sencilla y llana razón de que era la misma manera. Pero cuando el Padre ya establece y saca al pueblo de Israel, saca al pueblo de Israel de Egipto y le entrega la Torá, le da condiciones de cómo y cuándo, de qué manera deben de ser tratados los animales y de qué manera iban a ser degollados. No podían, en Levítico, el capítulo 11, habla de los animales que se podían comer, de los que no se podían comer. Aún el mismo Noé, cuando va a entrar el arca, él separa los animales, los puros y los, digamos que los inmundos. Inmundos en el sentido porque tienen una función dentro de la tierra y es para purificar, para limpiar. En el mar los camarones tienen una función, están en orilla. ¿Por qué? Porque ellos se comen todos los desechos. Igual en los ríos, los bagres, el cochino en la tierra. Y cada quien en su función, y el Padre establece cuáles se deben de comer y no comer. Digo esto porque hoy por hoy, dentro de las congregaciones, si en las congregaciones no se nos habla de esto, nunca se nos dijo, y no lo digo por nada malo, por lo menos yo que salí del cristianismo, y digo salir no de una manera cuando digo abandonar, es conocer la verdad. A mí no me avergüenza, por supuesto, porque en el mundo judío ser cristiano es igual como católico. Y la idea de esto es que me llegó la información correcta. Y la idea es ayudar a mis hermanos a que conozcan esta verdad como yo la conocí. Entonces, cuando el Padre estableció en Levítico, Él dio ciertas instrucciones. La comida, cómo debe de cortarse, todo aquello, de limpiar, purificar el animal de la manera correcta que debería de morir y la enseñanza correcta para nosotros poder disfrutar los alimentos, para nuestra salud incluso. En el mundo judío, o la halagá, o lo que se conoce como kashrut, kosher, kosher es la comida y kashrut es la comida limpia. Y en la halagá, que son las enseñanzas para el tratado de ella misma, se nos dice cómo, cuándo y qué debemos de hacer. He notado en las enseñanzas de muchos mores, rabinos, que siempre hablamos de la comida kosher, pero aún a veces de la fiesta, los moedín, muy poco hablan de ello. Y esas dos cosas es bueno tratarlas, porque casualmente el pueblo de Israel, cuando andaba en el desierto, hubo un hombre que se le presentó a Balaán, y Balaán era el hombre, digamos, perverso que quería destruir al pueblo de Israel. Busca este profeta, y eso lo podemos ver en el libro de Números. Entonces Balaán y Balac se da, digamos que el fenómeno porque él quería maldecir al pueblo de Israel. Y este profeta, supuestamente, le da todas las revelaciones que el Padre tenía para dárselas. Lo que le está diciendo, no maldigas al pueblo de Israel, porque él lo sacó de Egipto por esto, que lo que Dios no maldijo, yo no puedo maldecir. Y hay digamos que un lenguaje ahí, se da no confrontación,
unas palabras, una conversación, digámoslo así, de la manera correcta, donde este hombre se empeña en que quiere destruir al pueblo de Israel. El profeta, viendo que no podía maldecir al pueblo de Israel, se le ocurrió la brillante idea de decirle, no lo maldiga, pero agarra mujeres y aún comida y dásela al pueblo. ¿Qué pasó? El pueblo se contaminó. Eso podemos verlo en el capítulo 25 del libro de Números. Vamos a leerlo, de Bab Mirmar. Fíjese lo que dice el número 25. Moraba entonces en Sintín. El pueblo comenzó a fornicar y a pegarse a las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo ¿a qué? A los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se postró ante los dioses de ellas. Así Israel se apegó a Baal-peor, y la ira de Jehová se encendió contra Israel. Y dijo Jehová a Moisés, prende a todos los jueces del pueblo y hazlos ahorcar delante de Jehová a pleno sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Entonces Moisés dijo a Israel, que cada uno mate a los hombres que se han apegado a Baal-peor. Y mientras ellas lloraban en la entrada de la tienda de reunión, aquí un varón de los hijos de Israel venía trayendo una madianita a vista de Moisés, y toda la asamblea de los hijos de Israel, viendo a Fine y Ben-Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, se levantó en medio de la asamblea y tomando una lanza en su mano, fue tras ella y el israelita a la tienda y los atravesó a ambos por su vientre. El varón de Israel y la mujer enseguida se detuvo la plaga sobre Israel y los hijos de Israel. Y en aquella mortandad murieron 24,000. Entonces aquí estamos viendo que el pueblo se llegó no solamente a las mujeres, sino que comieron de los sacrificios a los ídolos. Esto como consecuencia trajo la ira de Jehová. Se nos habla siempre de la comida, de la alimentación, kashrut, que tenemos que tener cuidado de lo que comemos. Yo entiendo que nosotros estamos saliendo y que nunca se nos habló de estos temas, y ahora al conocerlos tenemos que aprender, tenemos que aprender a comer. Inclusive eso es bueno para tu salud, para regular todo tu cuerpo, el sistema que el Padre puso en ti, en mí, y que es de bendición. En el mismo libro de Daniel capítulo 1, versos 5 en adelante. El rey asignó su ración diaria de la mesa real del vino que bebía para alimentarlo durante 3 años, al cabo de los cuales pasarían a servir al rey. Entre ellos había unos judíos llamados Daniel, Ananías, Misael y Azarías, los cuales los jefes de los eunucos le cambió el nombre llamándolo a Daniel Belsasar, Ananías Sadrac, a Misael Mesach y a Azarías Abednego. Daniel decidió en su corazón no contaminarse con la comida del rey, ni lo que bebía, ni por lo que le pidió al príncipe de los eunucos que dispensara de esa contaminación. Jehová había concedido a Daniel hallar gracia a efecto parte del jefe de los eunucos. Y el jefe de los eunucos le dijo a Daniel, temo mi señor el rey, que ha asignado vuestra comida y bebida, y si se llega a vuestro rostro demacrado en comparación con los otros jóvenes que son de vuestra edad, peregrinaría mi vida ante el rey. Entonces Daniel dijo al mayordomo, al jefe de los eunucos, que había puesto para cuidarlo a él, Ananías, Misael y Azarías, te ruego que hagas una prueba con tu suegro durante 10 días, que nos dé de legumbre para comer y agua para beber. Luego sea comparado nuestro semblante con los rostros de los jóvenes, y que comen de la comida del rey, y haz después con tus siervos según hayas visto. El rey convino con ellos e hizo la prueba durante 10 días. Al final de los 10 días su semblante tenía mejor parecer y estaba más saludable que todos los jóvenes que comían de lo delicado de los manjares del rey. Aquí tenemos otra prueba de que lo que comía el rey, dedicado a los dioses de Babilonia, Daniel se abstuvo
de comerlo. ¿Por qué? Porque estaba consagrado. Y él no quería reconocer a ese rey como Señor y amo, dueño de su vida, porque su amo y dueño de vida era ¿quién? Jehová. Que era que a pesar de estar en una condición de cautivo, él todavía no se iba a mezclar ni a aceptar todo lo que estaba en Babilonia. Todo lo contrario, aquí vemos que Daniel y sus compañeros se abstuvieron y dice que su rostro le pareció mejor semblante que a las personas que se le habían asignado una ración diaria. Entonces vemos que hay que tener cuidado con lo que se nos asigna, que lo que vamos a comer, que nos van a dar, a dónde vamos a participar, qué fiesta podemos ir, e incluso. En Primera de Reyes, en el capítulo 12, verso 27 en adelante, este es cuando el pueblo de Israel peca. En este caso Jeroboam, que quería sacar al pueblo de Israel de su cultura, su costumbre y lo que el padre había establecido, aún con la comida. Y Jeroboam creó una fiesta en el mes octavo, agarró sacerdotes, no levitas, sino que buscó unos sacerdotes, los creó, y estableció unas fiestas, por la cual llevó las consecuencias de su locura. Sin embargo, quiero leerle esto. Si este pueblo sube a ofrecer sacrificio a la casa de Jehová en Jerusalén, el corazón de este pueblo se volverá ¿a quién? A su Señor, a Roboam, rey de Judá, y me matarán, y se volverán a Roboam, rey de Judá. Y habiendo sido aconsejado, el rey hizo 2 becerros de oro, y le dijo, bastante habéis subido de Jerusalén. He aquí tus dioses de Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel, y el otro lo colocó en Dan. Y esto fue ocasión de pecado, porque el pueblo iba aún hasta Dan a postrarse. También hizo templo en lugares altos, e instituyó sacerdote entre la gente común. No eran hijos de Leví. Jeroboam estableció una solemnidad el día 15 del mes octavo, semejante a la solemnidad que había en Judá, y subió al altar que habían hecho en Betel, para ofrecer sacrificio a los becerros que habían preparado, y ofrecer holocausto sobre el altar. También estableció sacerdotes en Betel para que los lugares altos que habían hecho. Y el día 15, el mes octavo, fecha que había ideado de su propio corazón, subió al altar que había hecho en Betel. E instituyó solemnidad para los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. ¿Quién le dijo que hiciera eso? Él se lo hizo en su corazón. Pero eso produjo en Israel la ira del Padre. Sacó a esas tribus dispersas, hoy por hoy mezcladas después de la muerte del Mesías. Pero estableció una fiesta, sacrificios, y al establecer los sacrificios, comida. Entonces cuando digo que no solamente los que el Padre instituyó, sino que en las fiestas tenemos que tener cuidado qué fiesta vamos a celebrar. Y por eso busqué esta cita, para que usted entienda que no todas las fechas que están en la Torá, o mejor dicho, en la Biblia en su totalidad, son buenas. Por lo menos Purim, esa fiesta hay que revisarla. Y de las cuales de verdad yo tengo mis dudas. Bueno, duda en el sentido de celebrarla, de verdad. Yo no la celebro. Hanukkah, que es del tiempo de los macabeos, en el libro de los macabeos sale cómo la celebraron. Dice que ellos celebraron esa fiesta después que le dieron la libertad en el segundo mes, después que salieron de Babilonia. Y eso no está en la Torá, que son las fiestas levíticas que el Padre instruyó. Entonces, por eso le digo, hay que tener cuidado con lo que se celebra. Entonces, si el Padre estableció fiestas para Él, ¿por qué nosotros tenemos que salir a celebrar fiestas que nosotros se nos ocurran o porque están en un calendario que no es el que el Padre estableció? De paso, esas comidas no son kosher. O si son kosher y la agarran para eso, bueno, mire, ya eso es decisión de cada quien. Pero en lo particular, lo que estoy tratando de enseñarle es que tenemos que tener cuidado con las comidas que nos dan y a las fiestas que nos invitan. Entonces,
en el mismo libro de Isaías, capítulo 66, hay una fiesta allí, hay un evento que el Padre está llamándole la atención al pueblo de Israel, porque la comida que comían, en el capítulo 66, verso 17, quiero leer desde el 16. Pues mediante el fuego Jehová hará justicia mediante su espada con respecto a todo mortal, y serán muchas las víctimas de Jehová, los que se consagran y se purifican para entrar a los huertos tras uno que ocupa el cetro, los que comen carne de cerdo, reptiles y ratones, a una serán consumidos, dice Jehová, porque yo conozco sus obras y sus pensamientos. Entonces, esa comida no es cochera. Y hay naciones que comen ratones. Hoy por hoy hay parte de Asia, comen monos, reptiles, y eso el Padre lo estableció en su Torá, que no deberíamos de comerlas por nuestro bien. Entonces, si Él no estableció eso, ¿para qué uno tiene que estar probando eso? Si sabe que eso te va a hacer daño, puede producirte una enfermedad incluso. El cerdo, y hay gente que come cerdo, aun siendo creyente. Yo desde hace años, desde muy pequeño, nunca me gustó. En una oportunidad me invitaron a una parrilla y sin querer me dieron algo en la comida y no probé, pensando que era carne, y era un poquito de cochino. En eso me cayó como una piedra, vomité, me sentí mal, hasta me fui del lugar del tiro. Porque yo nunca, y mi cuerpo lo rechaza. Entonces, es mi recomendación, no comer lo que el Padre estableció en su bendita Torá. Jeremías 7:13. Aquí el pueblo de Israel, una vez más, se le ocurre la brillante idea. El verso 13 en adelante dice: ahora pues habéis cometido tales acciones, dice Jehová, por cuanto os hablé madrugando sin cesar, y no quisisteis escuchar, o llamé y no habéis respondido. ¿Qué haré con esta casa, sobre la cual he invocado mi nombre, en la cual vosotros estáis confiados? ¿Y con qué lugar que os di a vosotros y vuestros padres, lo mismo que hice en Silo? Os echaré de mi presencia, así como eché todos vuestros hermanos a toda la descendencia de Efraín, y no intercedas por ellos, ni por el pueblo, ni levante clamor por ellos, ni oración, ni me ruegues, porque no te oiré. ¿Qué dice? ¿Y acaso a lo que ves lo que están haciendo en la ciudad de Judá y en las calles de Jerusalén? Los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego, y las mujeres preparan masa para hacer torta en honor a la reina del cielo, para provocarme a ira, y derraman libaciones a dioses extraños, y me provocan a ira, dice Jehová. ¿Acaso no actúan para su propia vergüenza? He aquí, por eso dice Jehová Adonai: aquí mi ira y mi ardiente indignación son derramados sobre este lugar, sobre hombres y bestias, sobre todo árbol del campo y sobre los frutos de la tierra. Se encenderá y no se apagará. El Padre molesto, porque era que le daba sustento, sin embargo, hacían torta y hacían todo un festín para la reina del cielo. Hay un audio que está en la página que se llama La Reina del Cielo, Madre de Muchos. Les recomiendo que lo oiga, para que usted pueda entender un poco de dónde viene esa cultura y cómo se ha mezclado. Aún el pueblo cristiano, sin darse cuenta, están celebrando fiestas, costumbres que no están en la Torá, que por eso que estoy haciendo el audio, no solamente coches, sino qué fiesta celebrar, y de la manera correcta, porque esas son las que el Padre estableció. Aún la comida. En Hechos capítulo 15, es la piedra, como digo yo, la piedra del fundamento. Digo fundamento no porque
no dando a entender Mesías, sino que es la piedra que se da para, ahí en el concilio, en el capítulo 15, sí, del libro de Hechos, hay una conversación porque habían personas que ya estaban entrando a recibir al Mesías como rey, o sea, como su dueño. Y por no conocer la cultura, la Torá de Moshe, ellos tenían costumbres paganas porque era Roma quien dominaba. Y Roma, en su manera de celebrar, era algo muy prostituido, muy contaminado, al igual que lo fueron los griegos, igual que lo fueron los medopersas y aún Babilonia, aún los mismos egipcios y en toda su tradición. Por eso es que el Padre separa y es celoso a la hora de establecer funciones, parámetros y espacios de manera que puedan vivir para Él. Por eso es que el Padre es tan celoso. Entonces, dicho esto, como dije, las personas estaban recibiendo al Mesías y mire lo que sucede. En el capítulo 15 de Hechos, verso 28. Porque ha parecido bien al Rúa, al Espíritu Santo y a nosotros no imponer una carga alguna excepto cosas necesarias. Que se abstengáis de los sacrificios de los ídolos, de sangre de cosas ahogadas y de fornicaciones. Haréis bien en absteneros tales cosas, tened salud. ¿Por qué? Como dije al principio. Es decir, yo conozco del Mesías ahorita, pero yo vengo de una cultura, de una nación que no tiene nada que ver con el Mesías, no tiene nada que ver con la Torá, con las halagá, las enseñanzas, la costumbre de las fiestas y de la manera correcta de comer. ¿Qué sucede? Que yo de mi país, donde estoy de origen, cuando llego y conozco esta verdad, por supuesto choca. ¿Por qué? Porque yo voy a tratar de celebrar a mi manera como yo la vi y no como dice la Torá. Y es eso exactamente lo que está sucediendo. Que la gente que vivía en el medio, que se estaba desenvolviendo estos acontecimientos, tenían ese problema que le estoy diciendo. Están conociendo al Mesías, pero su manera de vivir no era la correcta y le están diciendo, ellos sabían por lo que veían, que se estuvieran delogados de los ídolos de contaminación y de fornicación. 4 causas allí están diciéndole. Aún muchas enseñanzas erróneas se ha dado en el caso de que cuando Pedro tuvo la visión, que ya podían comer toda clase de animales. Y cuando está hablando ahí es de una visión que tuvo Pedro, que no llamara común o inmundo a los gentiles. No tiene nada que ver con comida, sino era en la manera de ver las cosas en cuanto a la Torá. Entonces, en ese capítulo 15 y lo que le está diciendo de Pedro, que es en el libro de Hechos ahí mismo, pero en el capítulo 10, se dan esos acontecimientos. En el mismo libro de Gálatas, no lo vamos a buscar, en el mismo libro de Gálatas se da un evento allí donde Pedro y Pablo tienen que agarrar a Pedro y corregirlo. ¿Por qué? Porque Pedro, cuando veía a los judaizantes o los gentiles que habían hecho su conversión, estaban comiendo y celebraban la tradición de las manos que tenían de la casa de Shammai o los fariseos. Y se da el tema de la circuncisión, que si por fe y empieza digamos que una conversación muy amena de las cosas correctas que deben de hacerse, pero también estarán hablando entre una parte de la comida. Y Pablo le dice, Pedro, si tú siendo judío haces esto, avergonzando a los gentiles, no está bien lo que estás haciendo. Te retraes y le reclamas. Entonces, tenemos que tener cuidado con lo que les estoy diciendo, dónde vamos, qué hacemos, la comida, porque no es fácil comer kosher.
por lo menos en Venezuela ahorita con lo que está sucediendo, no sé en otros países, pero tenemos que tener cuidado con la comida que digerimos, que comemos, perdón, porque el Padre la estableció para nuestro bien, y aún más en fiesta que nos conocemos y creemos que lo estamos haciendo bien, cuando no es verdad. El libro de Corintios, cuando Pablo escribe esa carta, Corinto tenía más de 360 ídolos, un ídolo por cada día prácticamente. Era una zona que estaba llena de ídolos, como lo estoy diciendo. Tenían cultura, tenían sus costumbres. Aunado a eso, póngale el pensamiento de Roma. Roma era lo más pervertido a la hora de comida. Tú, como dije al principio, a la persona que tú trabajabas o el imperio que estaba para el momento, ese era tu rey. Tú tenías que hacer una oración, gracias a César porque me da el alimento. Cosas así. Y la manera que morían los animalitos para comer, en este caso, el cordero o el animal que fuese, que dentro de la cultura hebrea, debía hacerse de la manera correcta, y por eso es que Pablo está escribiendo esa carta a Corinto, que prácticamente está hablando mucho de la comida, del alimento, que tenía que ser kosher, o sea, que no podían mezclar esa comida con lo que el Padre estableció, es decir, su costumbre, su idea, y traerla para la fiesta y aún para el Shabbat. No, y es lo que él trata de cuidar. El Mesías, cuando iba a las casas, por lo menos cuando estaba en la casa de Mateo, ahí se dan una conversación muy amena, y eso era prácticamente ya casi mañana, cuando sucedía eso. Y aún los días después del Shabbat salían y comían, porque era la costumbre. Y cuando el Mesías está comiendo con los publicanos, los fariseos se molestaban y le decían, pero ¿cómo come este con ellos? Y él le dice, no quiero sacrificio, sino misericordia. Y empieza, médico, sánate a ti mismo, porque le está diciendo, si tú tienes el conocimiento de la Torah y no la aplicas, si no aplicas todas las tradiciones que tienen, ¿cómo es que tú estás sano? Entonces él le dice, yo no vine a los que están sanos, yo vine a los que están enfermos. Porque ellos lo execraban, o sea, lo apartaban. Y él le dice, porque Elías, Juan vino, que se le comparaba como Elías, y hicieron con él lo que les dio la gana. Pero no comía, ¿qué dice? Y no tomaba vino. Y lo llamaron endemoniado. Y que tenía demonios. Y él le dice, pero el Hijo del Hombre, eso es una expresión muy, que en un momento daré esa explicación, ha venido y lo llaman bebedor y comelón. Entonces, hay cosas que están allí, que estaban dadas muy bien para el Mesías agarrar y tomar y refutarle a cada uno de ellos. Entonces, lo que estoy tratando es que usted tenga una visión de lo que se debe hacer en la fiesta, porque lo vamos a ver y ya estamos finalizando este estudio. Vamos a 1 Corintios capítulo 8 para que usted vea lo que sucede. En el capítulo 8, mire lo que dice. Ahora bien, cuando lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento, pero no el conocimiento envanece. En tanto, el amor edifica. Si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe cómo debe de saberlo. Pero si alguno ama a Jehová, a Dios, ha sido conocido por él. Acerca del comer de los sacrificios de los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo, y que ninguno es sino Dios. ¿Y qué más? Porque aun cuando los llamáis dioses, sea en los cielos o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas. Nosotros somos para Él, así como Yeshua el Mesías, por medio de quien son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Pero no todo está en el conocimiento, más bien algunos habituados hasta ahora a los ídolos comen
como sacrificado a los ídolos y su conciencia siendo débil es contaminada. Aquí lo que estoy diciéndole. Conocen del Mesías, pero no tienen el conocimiento pleno y están comiendo cosas contaminadas. Pero no todo el conocimiento, más bien, algunos habituados hasta ahora, si bien la comida no hace más acepto ante Dios, ni por comer somos peores, ni por comer somos mejores, pero mirad que esta libertad vuestra sea alguna de manera de tropezadero para los débiles. Pero si te viera alguno, a ti, tienes conocimiento, reclinado a la mesa en un lugar de los ídolos, ¿no será estimulada la conciencia del débil a comer lo sacrificado a los ídolos? Ahí está una persona que tiene el conocimiento y va y se sienta. Entonces, ¿cómo va a sacar al débil de allí? Si tú tienes el conocimiento, no participes. Es eso lo que está pasando allí. Pero, en el mismo capítulo 10, mire, oigan, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres estaban bajo la nube y todos pasaron el mar. Y Moisés, todos fueron bautizados en la nube, en el mar, y todos comieron del mismo alimento espiritual, y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual, que según la roca es el Mesías. Pero Dios no se agradó de muchos de ellos, pues quedaron tendidos en el desierto. Y todas estas cosas sucedieron, por ejemplo, para nosotros, para que seamos codiciosos de cosas malas, para que no seamos codiciosos de cosas malas, como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras como alguno de ellos, tal como está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantaron a divertirse. Ni fornicaremos como algunos de ellos fornicaron y un día cayeron 23,000. Es lo que estaba hablando en el libro de Números. Ni tendremos al Mesías como algunos de ellos lo tentaron y eran destruidos por la serpiente. Ni tentemos al Mesías, Ni murmuréis tal como algunos de ellos, que murmuraron, parecieron, pero el destructor de esta cosa le aconteció como ejemplo y fueron escritas para amonestarnos a nosotros, a quien alcanzamos a los finales de los siglos. Así que el que piensa, está firme, mire que no caiga. No nos ha sobrevenido ninguna prueba, no sea humana, pero fiel es Dios, o Jehová, quien no nos dejará dejar de ser prueba más de lo que podéis soportar. Antes bien, juntamente con la prueba, también proveerá la salida, para que podáis soportarla. Oigan lo que dice aquí ahora. Por tanto, amados, huid de la idolatría. O como hablo a sabios, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre del Mesías. El pan que partimos no es la comunión en el cuerpo del Mesías. Puesto que el pan es uno solo, muchos son uno solo en el cuerpo, porque todos participamos del único pan. Mira Israel según la carne, ¿no son partícipes del altar de que comen a los sacrificios? ¿Qué digo pues? ¿Que lo que sacrificaba a los ídolos es algo? ¿O que un ídolo es algo? Antes bien, lo que sacrifican a los demonios sacrifican y no a Dios. No quiero que hagáis partícipe con los demonios. No puede participar en la cena del sede del Pesa, del Señor y de la copa de los demonios. Porque no puede participar en la mesa del Señor y la mesa de los demonios. ¿O provocaremos hacerle al Señor? ¿Acaso somos más fuertes que Él? Es aquí donde yo voy. Ya nosotros estamos haciendo esa transición, yo la hice. Y hay gente, no se lo digo por hacerlo sentir mal, ni la idea es que usted conozca esta verdad. Yo celebro el Pesa, el sede de Pesa, la muerte del Mesías. Pero voy entonces en diciembre, según el calendario romano, y me siento supuestamente en la fiesta que sentó el Mesías. Y orara y celebrar la gracia porque tú naciste en ese día. Eso no es toráctico y no está en la Biblia. Y eso es una mesa y una fiesta que no estableció el Padre. La que Él estableció está en el tiempo en el mes de la primavera, Abib. Y esas son las fiestas que Él estableció. Y en el libro de Levítico están. Entonces aquí vemos a Rashaul que le dice, no pueden participar en el sede de Pesa de Yeshua y tampoco pueden participar en la mesa de los demonios. Porque Roma o toda la cultura greco-romana se ha metido y ha mezclado su fecha y lo que han puesto supuestamente cosas
que tienen que ver con el Mesías y no tienen nada que ver con el Mesías. Peor aún, personas que son creyentes y participan en Halloween, o igual en la fiesta de carnavales. Carnavales, carne para Baal, para un ídolo, no para, para un señor. ¿Cuál señor? Por favor, y en estos tiempos, hermanos, ¿dónde estamos? Tenemos que tener cuidado. Y hay una parte que está por aquí que dice, si vas a ir a comprar en la carnicería, compra en la carnicería del judío. ¿Por qué? Porque esa carne sí está regulada y debidamente, estrictamente con los requisitos que el Padre estableció, con la ley de los shejitas, si mal no recuerdo, que es el corte, dónde y cómo debería de morir el animal, de la manera correcta. Entonces tengamos cuidado, hermano, dónde participamos. Y finalizo con esto. Es que todo este libro prácticamente está dado a eso, a lo que había en Corintios, que estaba eso contaminado, y Pablo lo que está tratando de sacar a la gente de esa costumbre para que venga a lo verdadero, pero alejándose de aquello, dejando eso atrás. Mire lo que dice en el 11, en el 17 en adelante. Pero al daros las siguientes instrucciones, no los alabo porque no congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando se reúne como cuerpo, ciertamente oigo que hay división entre vosotros y de parte lo creo. Porque también debe haber división entre vosotros, para que seáis probados según se haga manifiesto en vosotros. Cuando pues se reúnen vosotros, es comer la cena del Señor. Aquí no me gusta esta versión, esa parte que dice dominical, no es dominical. Porque el que come cada uno se adelanta a tomar su propia cena. Está hablando del ceder. Y uno tiene hambre y otros están embriagados, imagínense. Era la costumbre que tenían. Una fiesta pagana, o sea, la fiesta pagana. Y en el sede del Mesías, que era la noche que se había que recordar, ellos tenían la costumbre de celebrarlo y estaban haciendo igual. Y Pablo le está escribiendo, no, eso no debe de ser así. Pues, ¿qué? ¿No tenéis casa para comer y beber o menospreciar al cuerpo de Jehová? Avergonzáis lo que no tienen. ¿Qué os digo? Os alabo en esto, porque yo recibí de Yeshua lo que también transmití, que el Señor Yeshua, la noche que era entregado, tomó que pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, este es mi cuerpo, por el cual de vosotros hace esto en memoria de mí. Asimismo también tomó la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto y es mi sangre. Acepto todas las veces que la bebáis en memoria de mí. Entonces también a menudo, como comiste este pan, bebéis la copa, la muerte del Señor proclamaré hasta que Él venga. Oigan, dentro de las congregaciones se dan las costumbres de que se hace mensualmente esto, y el Mesías no está diciendo eso. El Mesías está hablando es el día que Él estableció para eso, y es anual, y es en el tiempo que salieron de Egipto, y después cuando vino el Mesías por nosotros y por ellos, y ese ser tenemos que celebrarlo. ¿Por qué ese? Porque ahorita no hay templo. Entonces lo que está haciendo el Mesías, que eso que tenemos que tener con nosotros, es celebrar anualmente en el día que Él murió, hacer esto, pero no embriagándonos y comiendo y un desorden, porque no es la idea, tiene que haber un orden, y eso es lo que está diciendo Pablo, porque mira lo que dice Pablo, el 27, de manera que cualquiera que coma el pan o la copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo de la sangre del Señor. Por tanto, examine cada uno a sí mismo, coma el pan y beba la copa, porque el que come y bebe sin distinguir el cuerpo, juicio come, bebe para sí. Pero que hay muchos, por lo que hay muchos débiles y enfermos entre nosotros, y bastante duermen, es decir, por no saber lo que estaban haciendo y no discernir el cuerpo del Mesías, de lo que estaban haciendo dice que se enfermaron, y de los cuales también dice que muchos duermen, es decir, estaban muertos. Cuando dicen duermen ahí es porque habían muerto. Dormir tiene que ver con una condición espiritual, que murieron pero no están muertos, sino que duermen. Entonces, lo que quiero aclarar aquí es que estas son las fiestas que el Padre estableció y que ustedes, esas son las fiestas que deben celebrar de la manera correcta.
Y mire lo que dice. Si, pues, no examinamos nosotros mismos, no seríamos juzgados, pero siendo juzgados somos ¿qué? Disciplinados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando reunir para comer, esperad los unos a los otros, y si alguno tiene hambre, que coma en su casa, para que no os reunáis para los juicios. Lo demás lo dispondré cuando vaya. Aquí está Pablo haciendo una clara distinción. No solamente es la comida kosher, sino comer lo que el Padre estableció en cada una de las fiestas, y aún en el día de Shabbat. En el día de Shabbat, el pueblo estaba acostumbrado a comer sobre todo pescado, y tenía una manera, y en el primer siglo era común que ellos disfrutaran de los Shabbat, aún de los comienzos de mes, pero de lo que el Padre estableció. Kashrut. Yo les recomiendo un audio que tiene el Mori Aarón y su esposa allí, que se llama Alimento Kosher, Kashrut, para que usted pueda entender un poquito esto también. Y lo que estoy tratando es que usted tenga un conocimiento de cómo debe de hacerse las cosas. Y termino con este. En Colosenses 2.16. ¿Qué nos dice Colosenses? Colosenses 2.16. Por tanto, nadie juzgue en comida, oiga, en comida y bebida, con respecto a solemnidades, que son las fiestas, Rosh Hodeh, que son los comienzos de mes, y día sábado. Está hablando de comida, de bebida y de las fiestas, y del comienzo de mes, que es Rosh Hodeh, y de Shabbat. Entonces, más claro imposible. Lo que el Padre quiere es que usted coma una comida sana, que usted distinga las fiestas en el tiempo señalado, no es en cualquier momento, sino que lo que el Padre estableció. Y tome como referencia lo que le dije en el libro de Corintios. Tenga cuidado. No se lo digo porque quiera asustarlo, no, todo lo contrario. Es para alumbrarlo a esta verdad. Hermano, yo espero que esto ha sido de bendición para usted y lo ha sido para mi vida. Shalom, shalom.